¿Sabías que la primera persona en programar una computadora no fue un hombre, sino una mujer en el siglo XIX? Y antes de que existiera una computadora, ya había una máquina diseñada para realizar cálculos complejos. Su inventor la llamó la máquina analítica. Imagina un mundo sin computadoras, sin internet, sin dispositivos inteligentes, sin auto eléctrico o algún tipo de aparato electrónico que hoy utilizamos. Es difícil de imaginarlo, ¿no es así? Sí. Desde que despertamos y revisábamos nuestro correo o mensaje de una X o Y aplicación, como WhatsApp por ejemplo, hasta cuando nos acostamos y dejamos que una inteligencia artificial nos recomiende qué serie ver. Estamos rodeados de tecnología. Pero esta revolución no ocurrió de la noche a la mañana. Para entender cómo llegamos aquí debemos viajar al pasado, a un tiempo donde esto era solo un sueño para un puñado de visionarios. En este video exploraremos cómo las ideas de personas como Ada Lovelace y Alan Turing no solo sentaron las bases de la computación moderna, sino que también abrieron un mundo de posibilidades que aún hoy seguimos explorando. Entender su legado no es una lección de historia, es una guía para el futuro. Primeramente quiero mencionarte un poco acerca del origen de las computadoras, que se remonta a dispositivos mecánicos de cálculo como el ábaco y la máquina de Pascal. Sin embargo, el verdadero precursor de las computadoras modernas fue la máquina analítica, como anteriormente dicho, diseñada por Charles Babbage en el siglo XIX. Aunque nunca se construyó completamente, esta máquina conceptualizó elementos clave como la unidad de procesamiento y la memoria, lo que la convierte en un importante antecedente de las computadoras actuales. Ahora hablemos de la programación. La programación es el proceso de crear instrucciones para que una computadora realice tareas específicas. Estas instrucciones, conocidas como código, son escritas en lenguajes que las computadoras puedan entender y ejecutar. A través de la programación, los desarrolladores pueden resolver problemas, automatizar tareas y crear software que van desde aplicaciones móviles hasta sistemas operativos complejos. Y por último, quiero mencionarte sobre qué son los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son conjuntos de reglas y sintaxis que permiten a los humanos escribir código comprensible por las computadoras. Cada lenguaje tiene un propósito, posee ventajas y posee desventajas. Desde los primeros lenguajes como el ensamblador, que es muy cercano al lenguaje máquina, hasta los lenguajes de alto nivel como Python, siendo lenguajes que han evolucionado para ser más fáciles de usar y comprender. Una vez comprendidos los temas anteriormente mencionados, hablaremos acerca sobre algunos personajes que son muy importantes en la historia de la computación. Ada Lovelace. Ada Lovelace, matemática y escritora del siglo XIX, es considerada como la primera programadora de la historia. Nació el 10 de diciembre de 1815 en Londres, Inglaterra. A día de hoy es toda una referente para las mujeres en el ámbito científico y tecnológico, también conocido como. Su conexión con Charles Babbage fue muy significativa. Estudió bajo su tutela y trabajó sobre el desarrollo de una máquina analítica ideada por él. Esta máquina nunca llegó a construirse, pero pasó a la historia como la ideación del primer ordenador. Lovelace tuvo una comprensión excepcional de esta máquina y fue capaz de vislumbrar su potencial más allá de los cálculos matemáticos. Entre las aportaciones de Ada está un artículo publicado en 1843, una traducción del informe de Babbage sobre su invento. Dicho informe creó una serie de notas de traducción, describiendo cómo la máquina podría usarse para generar cualquier tipo de información. Propuso una teoría mediante la cual el motor podría repetir una serie de iteraciones, concibiendo la idea de un lenguaje de programación. Nice. Alan Turing. La máquina de Turing, concebida por el matemático británico Alan Turing, es un constructo teórico que ha sentado las bases de la informática. Es en esencia un autómata programable capaz de resolver cualquier problema que pueda ser descrito por un algoritmo. Alan Turing, un pionero en campos como la criptografía y la lógica matemática, quien inventó e ideó este modelo,
a que inicialmente la llamó la máquina de computación lógica. Su desarrollo e invención fue crucial para el desarrollo de las ciencias de la computación y ha influenciado profundamente la evolución de la tecnología informática. Las mujeres fueron las encargadas de programar la primera computadora electrónica digital creada en Estados Unidos llamada ENIAC. La palabra ENIAC viene de las siglas en inglés que significan computador e integrador médico electrónico. De la mano de estas mujeres se abría paso al inicio de la computación moderna. Fue presentada el 14 de febrero de 1946, diseñada para hacer cálculos balísticos para el ejército de los Estados Unidos. Los ingenieros John Presper y John Williams fueron los que crearon el cuerpo de este gigante digital que pesaba aproximadamente 27 toneladas. Grace Murray Cooper. Grace fue la creadora del lenguaje COBOL, así como el primer compilador de lenguajes de programación. Es conocida como la primera mujer hacker de la historia. Un dato bastante interesante. Nació el 9 de diciembre de 1906 en Nueva York. Estudió matemáticas en la Universidad de Yale, donde obtuvo el doctorado. Se unió a las Fuerzas Armadas y fue enviada a Harvard para completar sus estudios de ingeniería y física aplicada en el laboratorio de computación. Ya conocimos algunos de los personajes más influyentes en la computación. Ahora vamos a recalcar algunos temas importantes en la programación. Dichos temas son 1. Lenguajes de bajo, alto y medio nivel. Lenguajes de bajo nivel. En este caso, los lenguajes de bajo nivel están pensados para darle instrucciones de manera detalladas al hardware. Se usan para crear controladores, drivers y sistemas operativos. Lenguajes de alto nivel. Ofrecen una sintaxis cercana al lenguaje humano y oculta los detalles del hardware, facilitando el desarrollo rápido y la comprensión del código. Y por último, los lenguajes de medio nivel. Combina atracciones de alto nivel con operaciones de bajo nivel, facilitando la manipulación directamente del hardware y la memoria. 2. Tipos de lenguajes. Compilados. En ese tipo de lenguajes, el código se compila para crear un paquete de código máquina. Así el computador puede ejecutar las instrucciones. Ya anteriormente habíamos mencionado que la primera mujer en crear el compilador fue Grace, cosa que deberíamos de agradecer. Lenguaje interpretado. No cuenta con un compilador ya que el código va directo a la máquina, quien ahora tiene un intérprete. La diferencia entre compilador e intérprete es casi similar, pero radica en que el intérprete traduce al momento de ejecución y al ser en tiempo real puede alentar el proceso. Lenguaje intermedio. Este cuenta con un paso intermedio que después de escribir código y compilarlo, obtiene un bytecode. Su funcionalidad es ejecutar el código en cualquier sistema operativo, usando solamente el intérprete de byte. 3. Lenguajes de programación tipados y no tipados. Lenguajes de programación tipados. Los lenguajes estáticamente tipados requieren declarar las variables con su tipo de dato. Es más verboso pero menos propenso a errores de sintaxis. Y se puede saber qué tipo de dato retorna una función. Lenguajes no tipados. Los lenguajes dinámicamente tipados declaran variables sin necesidad de definir el tipo de dato. Sin embargo, el código es más legible, curva de aprendizaje es más sencilla. Lo malo es que no sabes qué tipo de dato retorna una función. Por último, vamos a hablar de un tema muy importante de programación, el cual es los paradigmas de programación. Pero, ¿qué cosas son los paradigmas en la programación? Son enfoques o estilos que dictan cómo se estructura y organiza el código en un programa. Cada paradigma ofrece diferentes herramientas y conceptos para resolver problemas. Se enfoca en distintas maneras de pensar sobre cómo deben interactuar los datos y las funciones dentro del código. Tipos de paradigmas. Paradigma imperativo. El paradigma imperativo de procedimiento es probablemente uno de los paradigmas más conocidos en el mundo de la programación. Como su nombre lo indica, este es un método que permite desarrollar programas a través de procedimientos. Mediante una serie de instrucciones, se explica paso por paso cómo funciona el código para que el proceso sea lo más claro posible. Paradigma declarativo. El paradigma declarativo es aquel que se preocupa por el resultado final desde el inicio. Determina de forma automática la ruta a seguir para conseguir una solución que puede resultar muy eficaz a la hora de programar. Paradigma estructurado. El paradigma estructurado es un paradigma de programación orientado a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo del programa, utilizando únicamente sus rutinas o funciones y 3 estructuras: secuencial, condicional y repetitivo. Paradigma reactivo. El paradigma reactivo está enfocado en analizar el tipo de datos, ya sean finitos o infinitos, con el fin de responder a las necesidades que presentan durante el desarrollo de los proyectos en términos de escalado, y para procurar una reacción inmediata
al cambio de valores que se producen por los flujos de datos. Paradigma orientado a objetos. Este tipo de paradigma de programación ofrece una guía que permite identificar cómo trabajar con él a través de objetos y planos de código. Este tipo de paradigma se constituye por piezas simples u objetos que al relacionarse entre sí forman diferentes componentes en el sistema que estemos trabajando. Paradigma funcional. Una de las características del paradigma funcional es que este, como su nombre lo indica, trabaja a través de determinadas funciones matemáticas. Este es un tipo de paradigma que se usa principalmente en el ámbito académico más que en el comercial. A diferencia del paradigma imperativo, aquí importa más el qué y no tanto el cómo se desarrolla un proyecto. Paradigma lógico. Este paradigma se basa en los conceptos de lógica matemática. Se basa en predicados que caracterizan o relacionan a los individuos involucrados y la deducción de las posibles respuestas a una determinada consulta. Multiparadigma. Un lenguaje de programación multiparadigma es el cual soporta más de un paradigma de programación. Permite crear programas usando más de un estilo de programación. El objetivo en el diseño de estos lenguajes es permitir a los programadores utilizar el mejor paradigma para cada trabajo, admitiendo que ninguno resuelve todos los problemas de la forma más fácil y eficiente posible. Bien, ahora para finalizar voy a hablar un poco acerca de la importancia de los paradigmas de programación. Son cruciales porque proporcionan diferentes formas de pensar y abordar problemas en el desarrollo del software. Ayudan a estructurar el código de manera más lógica, eficiente y adaptable según el tipo de aplicaciones y los requisitos del proyecto. La elección del paradigma adecuado puede mejorar la mantenibilidad, la escalabilidad y el rendimiento del software. Bien, y con esto último llegamos al final del video, donde hemos explorado el fascinante viaje de la computación, desde los primeros conceptos hasta los paradigmas que guían la programación moderna. Esta historia no es solo un relato del pasado, sino una ventana al futuro, mostrándonos cómo las ideas de unos pocos visionarios pueden transformar el mundo. La tecnología sigue evolucionando y nosotros también debemos evolucionar con ella, innovando, aprendiendo y construyendo sobre los logros del pasado. Si te ha ayudado de alguna manera este video, te animo a seguir explorando porque el futuro de la computación está en nuestras manos. Gracias por ver.